en el libro de los Hebreos capítulo 4. En todos estos días se ha estado hablando acerca de la palabra. De la palabra. Es la palabra, la palabra, la palabra. Yo no sé si usted entiende lo que quiero decirte, pero no son tus emociones, no son tus sentimientos, es la palabra, es la palabra. Es la palabra la que te sustenta, es la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, y vamos a leer en esta hermosa epístola, Hebreos 4, vamos a leer el versículo 11 y 12. Es solamente para leer el 11 tenemos que llegar al 12, ¿verdad? Y como siempre le digo, para poder entender el 12 tenemos que mirar qué es lo que dice anteriormente. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por el Espíritu Santo que está dentro de nuestras vidas, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Gracias por las arras del Espíritu, por la herencia. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sobre todas las cosas, gracias te damos por tu palabra que ha sido leído, deseando, Señor, de que esta palabra se convierta en inspiración, fuerza, ánimo y también corrección, como dice la Biblia. Porque todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para corregir, para exhortar, para instruir, a fin de que seamos santos, preparados como hombres y mujeres de Dios, presentándonos delante de ti sin mancha en aquel día. En el nombre de Cristo Jesús oramos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, dando gracias a Dios por este día. Puedes mirar a tu vecino por un momento y dile: hoy el Señor nos va a hablar al corazón. Hoy el Señor nos va a hablar al corazón. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde abundan voces. Abundan voces por doquier. Las redes sociales, las noticias, opiniones, filosofías y tradiciones. Pero en medio de tantas voces, hay una voz que no envejece. Hay una voz que no envejece y que no pierde su poder y que nunca se equivoca. Hay una voz que es digna de confianza y esa voz es la palabra de Dios. Cosa tan tremenda que hoy deberíamos resaltar la importancia de la palabra de Dios. Que hoy deberíamos hablar acerca de la palabra que transforma. Es una palabra escrita y revelada. La Biblia, la que muchos de nosotros ya tenemos
en diversas versiones. Esa palabra, dice la Biblia que su palabra es viva. Y ahorita vamos a llegar allá. Pero qué triste es cómo en estos días se ha tratado de socavar el poder que tiene la palabra de Dios. Y cómo se trata de sustituir la palabra de Dios por una palabra más fresca que pueda venir del Espíritu Santo. A veces cuando escucho de que tenemos la palabra de Dios aquí, que esta es la palabra revelada, y lo hemos escuchado, lo hemos leído, y quizás lo hemos hasta estudiado en muchas ocasiones, que esta palabra es la palabra revelada, escrita, pero es una palabra que está allí, simplemente es una palabra. Se necesita algo mucho más fuerte que esa palabra. Algunos pueden llamarle rema, que es la palabra tomada y aplicada para el momento determinado. Pero yo quiero hablarles a ustedes con todo el corazón. Esta palabra que nosotros tenemos aquí, por la cual muchas personas han tenido que entregar sus propias vidas, como John Wycliffe, personas que han tenido que, por hacer una traducción, la primera traducción al inglés, un hombre que por traducir esta palabra, la escrita, la revelada por Dios, fue un hombre perseguido, y después de 40 años que había muerto, era tanto el daño que había hecho con aquella traducción que había llegado a la mano de tantas personas de habla inglesa, que tuvieron que ir a la tierra, a la tumba, y desenterrarlo de allí para tomar sus restos y quemarlo, porque había hecho mucho daño. Obviamente estamos refiriéndonos a alguien que tomó en serio esta palabra. Yo he escuchado ahorita cuando cantamos, es una palabra, y yo lo creo, es una palabra, pero creo que usted debe entender que la palabra que usted debe creer es la palabra escrita de la palabra de Dios, o una promesa que esté basada en la palabra de Dios. No son falacias. Me gustaría que usted volviera a la esencia de la palabra, sin dejar el trato del Espíritu, porque esa palabra, cuando usted la estudia, cuando usted profundiza, se da cuenta que el mismo Espíritu te va a iluminar en la palabra escrita. Lo que otros no entienden, el Espíritu Santo lo revelará a tu vida. El Espíritu Santo lo iluminará a tus ojos. Pero esa palabra está revelada, y el autor a los Hebreos, el escritor de esta epístola, quien aún se desconoce, escribe esta epístola a cristianos judíos residentes en Roma, o cerca de Roma, y eran perseguidos y estaban cansados y estaban tentados a abandonar la fe y a retroceder al judaísmo. Él les recuerda el peligro, hermano, que no era tanto, le decía el escritor, el peligro no es tanto la persecución externa, sino la incredulidad interna, como la del pueblo de Israel, y exhorta a los creyentes a no endurecer sus corazones, como lo hizo Israel en el desierto, cuando no entraron en el reposo de Dios por su incredulidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué voz? Su vocecita. Alguien que me hable al oído. Miren lo que dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Cómo andan? Vagando. Porque el que no se sostiene en la palabra, porque el que no está basado en la palabra, es alguien que vaga. Y lo comparan los escritores claramente cuando dicen que el que no confía, el que duda, el que no tiene la fe en la palabra, precisamente es aquel como la ola del mar, que va y viene. Es alguien que hoy está pero mañana no. Es alguien que hoy se goza pero mañana está completamente devastado y no sabe dónde ir. Hermanos míos, él añade en este versículo, y ellos no han conocido mi camino. Iglesia, ellos estuvieron en el desierto. Ellos vieron todo lo que hice en el desierto. Pero ellos vagaban en su corazón y no conocieron mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ahora viene la advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¡Qué advertencia! Y en este contexto que afirma enfáticamente, porque la palabra, oiga esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la actitud que las personas tengan hacia la palabra de Dios marca sus destinos. El cristianismo no es venir a la iglesia, y es importante porque no debemos dejar de congregarnos. Pero el cristianismo se basa, el verdadero cristianismo se basa en alguien que ha conocido a Cristo, ha sido regenerado y es obediente a la palabra de Dios. Unos menosprecian hasta el punto de no leerla. Yo sé que aquí no hay personas de ese tipo. Estoy completamente convencido. Eso es por Orlando, por otra zona, ¿verdad, pastor? Y tampoco es tomar la palabra y tomar la Biblia para el momento que tú necesites. Es el momento ese que a veces decimos es como tomarla para un amuleto. Hay gente que se siente nerviosa y dice, vamos a ir a la Biblia. Bueno, el principio está bien, pero a la Biblia tenemos que ir todos los días. El principio de correr a la fuente correcta está bien. En el momento de que te sientas mal, claro, ¿a dónde vas a ir? Tienes que ir a la Biblia. Pero esto es para acudir todos los días, porque la palabra de Dios, aunque para unos la menosprecian y no la leen, pueden tener la Biblia pero no la leen. El problema de otros no es que no tengan Biblia y no la lean. El problema es la actitud que tienen hacia lo que leen o lo que escuchan en una predicación cuando Dios nos está hablando a través de su palabra. No respetan como debieran y por tanto solo la obedecen selectivamente en aquellas partes que se ajustan a sus opiniones. Ellos creen que son bíblicos, creen que aman la Biblia, pero en realidad son selectivos y no dejan que la Biblia los mande o los moldee o los transforme. Hoy veremos cómo esta palabra, la Biblia, la revelación escrita, esa palabra que es inerrante, que es infalible, que no se equivoca, que no contiene errores,
Esa palabra que ha hecho tanto bien a la humanidad se ha dejado a un lado, pero hoy vamos a volver a la palabra. Hay que actuar en nuestras vidas. ¿Y por qué debemos acercarnos a ellas con fe y con obediencia? ¿Alguien dice amén? Alguien que ama a Dios tiene que decir amén aquí. Por eso decía John Blanchard: el hombre que no está preparado para escuchar la palabra de Dios obedientemente, no será ni siquiera capaz de escucharla correctamente. Si tú vas a venir a la palabra con una predisposición para tratar de sacar de ella lo que tú quieres, de buscar los versículos que a ti te apoyen tu manera de pensar, y si vienes a ella incorrectamente, pues tampoco vas a poder escuchar ni ser capaz de escuchar correctamente lo que dice la Biblia. Entonces tiene que ver mucho con cuál es mi actitud frente a este libro. ¿Cuál es la actitud que tenemos como cristianos? ¿Cómo actuamos frente a este libro? Hermanos míos, por esa razón, por el problema de la actitud, por esa misma razón, la palabra de Dios es un libro de sanidad y salvación para unos, y sin embargo ese mismo libro se convierte en un libro de juicio y perdición para otros. De igual manera, las parábolas que están en la Biblia se convierten en ventanas abiertas para unos y en paredes infranqueables para otros. Mire lo que dice: te sorprenderás con la respuesta de Jesús que le dio a sus discípulos cuando le preguntaron: maestro, ¿y por qué le hablas por parábolas? La respuesta de Jesús es sorprendente. Dice Jesús: porque a vosotros, a los creyentes, a los cristianos, a los que aman a Jesús, a los que aman la palabra, a los que están en la fe, dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Le hablo en parábola porque si ellos no me quieren ver, entonces pasaré delante de ustedes y tampoco me dejaré ver. Tú no quieres buscar la palabra. Tú no quieres leer la Biblia. Es que no la entiendo, pero sí estás motivado a que alguien te dé una palabra. Yo creo que esto es una falacia del siglo XXI. Yo creo que si tú no te interesas por la palabra viva, que es la voluntad escrita de Dios, que es la Biblia, es imposible que tú puedas escuchar que alguien te diga algo al oído. Al menos que quieras escuchar lo que tú quieres. Y ahorita vamos a llegar allí. No solamente lo que la palabra de Dios es, sino lo que la palabra de Dios hace. Si tienes un corazón cerrado y un continuo rechazo hacia mí, si no estás interesado, van a permanecer confundidos. Pero dice Jesús: pero me dejaré ver por aquellos que tienen una genuina disposición ante la palabra. Yo me dejaré ver, me dejaré tocar, me dejaré sentir por aquellos que son pobres en espíritus, que realmente se sienten como la bancarrota espiritual, que necesitan ardientemente, que gritan, que salen de su boca las palabras de te necesito en mi vida. Esto nos enseña una profunda verdad, hermano. Aprovechemos al máximo cuando estemos reunidos para escuchar y practicar las enseñanzas de la palabra. Si hoy estamos aquí reunidos y Dios nos está hablando a través de su palabra, escuchemos, aprovechemos la oportunidad para salir de aquí
con una acción correcta y una actitud correcta frente a la palabra bendita de Dios, a la palabra eterna del Espíritu Santo. Miren, les voy a contar esto. Cuando la reforma del siglo XVI en Alemania, cuando esa reforma empezó a estallar y la Iglesia Católica perdía miles de seguidores que comenzaban a escuchar a Martín Lutero, el monje retirado, aquel católico ferviente que encontró precisamente la palabra. Él fue abordado y le dijeron: explica lo que está ocurriendo en Europa. Háblanos y sé claro y explícanos qué es lo que está pasando aquí en Europa. Explica la reforma y lo que está pasando ahora. Tú eres responsable de todo esto. Me encanta la respuesta que da Martín Lutero. Yo no soy el líder de este avivamiento. Yo no soy la estrella fugaz. Yo no soy el hombre que por encima de todos yo tengo una revelación. No. Él empieza a decir su famosa respuesta. Mira, le voy a explicar. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás no hice nada. Y luego, mientras dormía en Wittenberg, la palabra debilitó tanto al papado como nunca un príncipe o un emperador le haría daño. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Entonces, siempre vamos al punto. El poder no está en el mensajero. El poder no radica en el mensajero. Porque nosotros no era la sombra, ni tampoco Pedro, era Pedrito. No. El poder no radica en el hombre. El poder radica en el poder de la palabra de Dios. Cuando tú expresas, cuando tú sueltas, ungido por el Espíritu Santo, ese poder actúa. Cambia, transforma. Es su palabra. No es mi palabra. No es lo que yo diga. Ni cómo lo diga. Es su palabra. Miren, no necesitamos para estos tiempos buscar trucos evangélicos. Diga conmigo, aleluya. Por favor. Todo el que tiene dos dedos de frente en esta etapa que vivimos sabe de lo que le estoy hablando y no voy a argumentar. Bienaventurados los entendidos. No necesitamos buscar trucos evangélicos. No buscamos pequeñas técnicas de moda. Tampoco buscamos inventivas y estrategias humanas. Lo que estamos buscando es hombres y mujeres y una iglesia que se ponga en pie con la palabra de Dios, que la enseñe, que la predique, que la cante, que la escriba, que la aconseje, que la suelte y la deje volar. Deja volar la palabra. No tu palabra, no mi palabra. Es la palabra de Dios. No son mis impresiones. No es lo que yo piense. No es que yo predique cosas. No es que predico filosofías. No, yo predico como dice el apóstol Pablo. Cuando fui a Corintios no me propuse saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, para que sepan y que confíen y que su fe esté puesta en Dios y no en nosotros. Iglesias llenas que cuando hay un problema de escándalo y de problema inmediatamente se vacía, se fue.
No queda nadie. Usted puede decir, no, es el escándalo. Sí, claro que el escándalo hace daño. Pero aquel que está fundamentado en la palabra de Dios sabe. Aquel que está fundamentado en la palabra de Dios sabe que no nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Veamos lo que nos enseña este versículo 12. Primero nos enseña lo que es la palabra. Dice que me encanta, dice, porque la palabra ¿de quién? No es mi palabra. Porque la palabra de Dios no es una palabra de hombres, es la palabra de Dios. No es la palabra de la cultura, no es la palabra de la sociedad, no es la palabra de la política, no es la palabra de la tradición, no es la palabra de la religión, es la palabra de Dios que ha descendido desde arriba, como dice la Escritura, porque la palabra en el principio, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Claro que se está refiriendo a la palabra viviente. Cristo encarnó esa palabra en vida y Cristo enseñó cómo se podía vivir esa palabra. La palabra de Dios. De Dios. Esa palabra descendió. Esa palabra no surge dentro de nosotros. Descendió del cielo. No puedes buscarla dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol dice que la palabra de Dios abunde en vosotros y en vuestros corazones. Porque la palabra no es tuya. Porque desciende, porque viene de arriba. Esa palabra poderosa no sale de ti. Esa palabra tiene un origen divino. Claro que esto ataca duro, hermano. Esto es duro. Esto duele, esto es duro. Yo lo entiendo. Pero estoy resuelto a hacer lo que hizo solamente hace un mes casi. Aquel joven que fue asesinado. En esta nación. Y el logo de su campaña era: demuéstramelo si estoy equivocado. La verdad tratarán de silenciarla. Hay muchas voces en contra. Y tratarán, pero siempre de alguna manera Dios hará que de esa semilla broten muchas más. Así que no te preocupes. No te preocupes, vive la palabra, habla la palabra, predica la palabra, enseña la palabra, canta la palabra, aconseja la palabra. Hermanos míos, por eso la palabra de Dios, han pasado siglos, y a pesar de que los vientos de la persecución han volado contra ella, aún permanece. A pesar de que las olas de la inmoralidad han arremetido contra ella, aún permanece. A pesar de que las hordas de ateos han intentado desvanecerla, aún permanece y permanecerá. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
podrá pasar. Pasa la moda, pasa la gente, pasa todo tipo de escoria, viene lo malo, pero pasa todo. Pero Él ha prometido, todo pasará. El cielo, la tierra se fundirá, los elementos ardiendo serán quemados, pero mi palabra no pasará. Esto parece que significa que necesito otros espejuelos. Hasta la vista pasará. Mire, no solo que es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es, versículo 12, es viva. Explícame esto. Esto significa, hermanos, que la palabra de Dios no es una letra muerta. Eso de que alguien ha tratado de minimizar la Biblia diciendo que no, que la palabra es la revelación, pero es una letra muerta. Necesitamos algo del Espíritu. Mira, escuche bien lo que quiero decirle. Esa palabra nunca es muerta, esa palabra cobra vida en cualquier momento. Esa palabra, mientras tú estás destruido, cuando aún no llega ni un pastor, ni un diácono, ni un anciano a tu casa, cuando tú la lees, esa palabra te aviva, porque el Espíritu de Dios la toma y enciende tu vida. Es viva. Es una palabra que está hablando ahora mismo. Es una palabra que transmite vida. Jesús lo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Juan 6:63. Son espíritu y son vida. De hecho, en el capítulo anterior, estamos hablando de Hechos de Hebreos 4. En el capítulo anterior, en Hebreos 3:7, noten el tiempo verbal que está presente cuando dice: por lo cual, oiga esto, qué interesante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz. Y luego cita el Salmo 95 del 7 al 11. Aquí no dice como el Espíritu dijo, sino como el Espíritu dice. Porque el escritor a los Hebreos toma el Salmo que fue escrito alrededor de 1000 años antes, escrito por David, que aunque en el Antiguo Testamento no lo dice, el escritor a los Hebreos revela un versículo anterior que fue escrito por David. Y él toma este Salmo y entonces dice: el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y esta palabra de igual manera hoy retumba en tu interior. Si oyes hoy la voz de Dios, no cierres tu corazón, no lo endurezcas, sé sensible. Hoy es el día de salvación. Este no solo es un libro antiguo, este libro está vivo, este libro imparte vida, este libro sopla vida, este libro te regenera, este libro te santifica. Eso dice la Biblia. ¿Cómo tú crees que puedas ser santificado sin leer la Biblia? Sin que te hablen la Biblia. Porque si no sabes leer, sin que te lean la Biblia. Y Jesús lo dijo más adelante. Padre, su última oración: Padre, casi al irse, Padre, él ora por sus discípulos, capítulo 17 de Juan. Padre, te pido por mis discípulos.
Y no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y luego dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. No es mi palabra, es tu palabra. Es tu palabra. Lutero dijo, la Biblia está viva. Dijo Lutero, la Biblia está viva, me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos, me agarra. Te aseguro que este libro te toma, te agarra del corazón y te transforma. Deja que la palabra de Dios te transforme hoy. Este libro está vivo, hermanos. Este libro está vivo. Imagínate que yo hoy te estuviera diciendo, solamente apele a tus sentimientos y dice, en ese proceso en el que tú estás, en ese proceso en el que tú estás, en esa lucha, quiero decirte que Dios te va a levantar. Y todo es verdad, pero yo quiero que tú seas consecuente con la Biblia, que abras tu corazón, que te llenes de ella, que entiendas que ella es la luz, ella es lumbrera en tu camino, ella es quien te guía. No somos nosotros ni siquiera, es la Biblia en la boca de los predicadores, es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Hermanos míos, en el mismo capítulo 1 del libro de los Hebreos, nos revela Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, oiga esta gran noticia para algunos, el cual siendo, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que sustenta? La palabra sustenta, pero ¿qué es lo que sustenta la palabra? Todas las cosas. La buena noticia que tengo que darte como cristiano, si tú has conocido a Cristo, tengo que darte la buena noticia que dentro de todas las cosas que Él sustenta, Él también te sustenta a ti y a mí. Y Él lo hace porque la expresión que está en el griego es que en este momento esa manera de sustentar es como un puño cerrado. No es alguien que está sosteniendo algo por dos dedos. Es un puño cerrado. Él sustenta todas las cosas. El universo que hizo lo sustenta. En otras palabras, yo lo sustento, dice el Señor. En otras palabras, yo estoy en control no solamente del mundo y del universo. Estoy en control de todas las cosas que ocurren con tu vida. Me interesan las cosas que ocurren en tu vida. Tengo el control. Pero es que no lo entiendo, mira lo que estoy pasando. Yo, dice el Señor, tengo el control porque yo sostengo. De hecho, la Biblia dice que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Es viva, pero es eficaz. Porque tiene poder para transformar. Eficaz porque siempre cumple lo que se propone. Dios mismo lo asegura en Isaías 55:11. Así será mi palabra, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y mira lo que dice Spurgeon, príncipe de los predicadores. La palabra de Dios es como un león. No necesitas defender al león, suéltalo y se defenderá solo. Solo. Suelta el león. Suelta la palabra. Suelta el león. Suelta la palabra. Suéltala.
No es cualquier palabra, suelta la palabra de Dios, suéltala. Ella no va a retornar vacía, suéltala. Háblale a la gente de Dios y predícale la palabra de Dios. Testifica con tu vida lo que Dios ha hecho en tu vida, pero predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende, exhorta en todo tiempo. Yo no me preocupo, hermanos. Mientras predico, después de saber que busqué a Dios en oración, después de saber de que estuve con Él a solas cuando nadie me veía, después de haber hablado con Él y de prepararme, yo no me preocupo. Creo exactamente que mientras predico descanso en Dios, porque sé que el Espíritu Santo usará esta palabra para transformarte en un nuevo hombre, en alguien con conciencia de respeto hacia ella, en alguien que diga: oh wow, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que dedicarle más tiempo, no solamente a mi vida, no solamente a mi familia, tengo que dedicarle tiempo a la oración, tengo que dedicarle tiempo a la palabra, tengo que encontrarme con Él a solas, necesito que Él me hable, porque cuando yo estoy orando, yo le hablo a Él. Cuando yo oro, yo estoy hablando, pero en el silencio tengo que quedarme escuchando lo que dice Él a través de su palabra. Si deseas ver cambio en tu familia, si deseas ver cambio en tu vida, si deseas ver cambio en tus hijos, confía en la eficacia de la palabra más que en los métodos humanos. Suelta la palabra. Esa palabra es cortante, hermano. Corta. Corta. Y mira lo que dice. Cortar es como separar lo verdadero de lo falso. Ella corta entre lo santo y lo profano. Ella corta entre lo espiritual y lo carnal. Es una espada de dos filos, porque la palabra de Dios es efectiva en su corte. La palabra de Dios, escucha bien, es una espada, perfora, no es un Q-tip. La palabra de Dios perfora, sí, por eso es que a veces te sientes incómodo. Porque no es un Q-tip para hacerte cosquilla en el oído, no lo es. Es una palabra que corta, que penetra, es una palabra que transforma, es una palabra que mira, la Biblia lo dice. Corta el alma y el espíritu. Tus emociones, tus sentimientos. Ella discierne tu relación con Dios. Esa palabra, cuando es soltada, discierne tu relación con Dios, tu verdadera relación con Dios. Y mientras la suelta, esa palabra está tratando contigo, discerniendo lo que hay dentro de ti, volviéndote, llevándote al arrepentimiento, tratando de transformarte. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No es mi palabra, dice Jeremías. Cuando Dios le dice a Jeremías: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y en el contexto, a diferencia de los sueños de los falsos profetas en los tiempos del profeta Jeremías, que eran fantasías inútiles para la vida, sin poder ni eficacia para cambiar la conducta del pecado, en el ministerio de Jeremías la palabra de Dios tenía poder, como el fuego que produce diferentes efectos conforme al material que actúa. El fuego, una vela frente al fuego se derrite. El barro se endurece. Y quiero que ustedes entiendan que esta palabra
que consume la escoria, pero también purifica lo bueno. Consume lo malo, pero también saca lo bueno. Así también la palabra de Dios es para unos olor de vida para vida, pero para otros olor de muerte para muerte. Según 2 Corintios 2:16. Y también es comparada, y esta metáfora en el Antiguo Testamento dice, cual martillo. Martillo que hace pedazos la roca. El corazón del hombre sin humillar es como una roca. Si no se derrite por el fuego de la palabra, será hecho pedazos por el martillo de la palabra de Dios también. Esa palabra trae instrucción a tu vida. Yo quiero que tú entiendas que la palabra de Dios no solamente trae instrucción, porque toda la escritura es inspirada por Dios, trae regeneración. Primero de Pedro dice, siendo regenerados o renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Trae santificación. Y la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Él sabe, mira, el Dios usa su palabra y conoce lo que hay en tu mente, las emociones, la voluntad, que representa las partes más profundas e ínfimas de tu ser. Penetra hasta el espíritu, conoce y revela la verdadera relación que tenemos con Él. Las coyunturas y los tuétanos, esa metáfora sigue que la palabra de Dios tiene capacidad para llenar áreas más profundas del ser humano. La palabra penetra hasta lo más profundo en la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero muchas veces vengo a la iglesia y no importa quién predique, siempre hay una porción que es mi porción. Y no es la porción que me hace sentir alegre y contento. Para mí es todo lo contrario. ¿Cómo me quebranta? No me hace saltar, pero sí me hace llorar. Y me hace llorar por mi condición. Escuche, le está hablando el pastor, un pastor de la iglesia. No importa quién la predique. Cuando la palabra sale por la boca de alguien, siempre me lleva a la convicción de que mi mente y mi alma está sujeta a lo que ella dice. Y no puedo vivir mi propia vida, sino la vida que Dios ha trazado para mí. Por eso lo importante no es solamente que tú sepas lo que la palabra es y lo que la palabra hace, sino que entiendas sobre todas las cosas que cuando el escritor a los hebreos le dice a esta gente porque la palabra es viva, es porque sabía que estaban en peligro a no entrar en el reposo. Por eso no hay reposo. Por eso hay una advertencia. No podemos seguir escuchando sin practicar. No podemos seguir predicando sin que la iglesia ejercite lo que se está predicando. Salimos de aquí con una buena palabra, supuestamente. El culto estuvo tremendo, pero cuando salimos, seguimos siendo los mismos. Pueden orar por nosotros. Nos sentimos inclusive pecadores. Nos arrepentimos, pero seguimos para afuera y nuestra vida sigue viviendo, seguimos viviendo como mismo estamos anterior. Entonces, al parecer el problema para los creyentes no es que es decir, que no solamente que supieran lo que podía hacer la palabra, sino cuál es nuestra actitud frente a ella.
Yo voy a pedirle que usted se ponga en pie, por favor, por un momento. Mis hermanos del alma, mis hermanos del alma, escuchen esto que le voy a decir. ¿Sabías que la causa fundamental por la que muchos cristianos no crecen, no se desarrollan, no maduran y siguen siendo creyentes cabezones, trayendo problemas? El carácter no ha sido transformado. Hay áreas en la vida en las que nunca se han puesto a la luz de la palabra de Dios. ¿Sabías que por esto el apóstol Pablo le dice a aquellos: es que no puedo escribirles a ustedes como adultos, tengo que escribirle como niños, porque ustedes deberían ser ya maestros y no lo son? ¿Está escuchando eso? Quiero que entienda esto. Hay personas que pudieran estar ya, dice, siendo maestros y no lo son. Deberían ser maestros y no lo son. ¿Y sabe por qué? Porque oyen, son oidores olvidadizos. Y no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hermano, esto duele, esto quebranta, realmente esto batalla contra nuestro egoísmo, batalla contra nuestras posiciones. Piensa en tu vida, piensa en cuánto tú deberías estar sirviendo a Dios en la iglesia. No vengas con excusas. No vengas a decirme: tú no conoces los problemas que yo tengo, no sabes cuáles son las situaciones o las circunstancias. Por favor, no vengas. Ven a la palabra. Ella te desnuda hoy. Mírate en el espejo y mira tus virtudes a través de la palabra, pero también entiende que hay defectos que hay que cambiar. Somos bocones, contestones, gente airada, celosa, amargada. ¿Por qué no cambiamos? Pastor, es que yo nací así. Pastor, es que hay cosas que yo no voy a cambiar, porque no la pones frente a la palabra, porque no te dejas moldear. Por eso no te puede ir bien en el matrimonio. Por eso no te puede ir bien en el trabajo. Peleas con todo el mundo, discutes con todo el mundo, miras mal a todo el mundo. Allí donde tú estás, por favor, si tú crees que esta palabra te ha hablado, allí donde tú estás, yo creo que esta palabra nos ha hablado a todos. ¿Cuál es tu reacción ante ella? ¿Qué vas a hacer con tus hijos y la palabra? Ellos están expuestos todos los días en las escuelas, donde quiera, con sus amistades, en los juegos, con sus amistades cuando se conectan. Están expuestos al pecado, a la pornografía, a ideas filosóficas que destruyen su alma. Padres, un momentito. Padres, ¿qué vas a hacer con la palabra en tu casa? ¿No te das cuenta que lo único que va a sustentar a tus hijos es la palabra? Te pregunto,
¿Qué tiempo dedicas a la enseñanza de la palabra a tus hijos? Yo quisiera ofenderte pero con el mejor sentido. ¿Sabías que la iglesia no está para enseñar a tus hijos? La iglesia es un recurso más que Dios tiene, pero los padres son responsables por enseñarle la palabra a sus hijos y a sus nietos. ¿Eres tú? Dios no le va a pedir cuenta a la iglesia, eres tú. Si tus hijos no quieren escuchar la palabra, si tus hijos, si tus nietos no quieren leer la Biblia, tú eres responsable con ellos. Tú eres responsable. No es la iglesia, no es la escuela, no es como lo adoctrinen. Eres tú, mamá y papá, eres tú. Por eso yo convoco a toda la iglesia: vuelve al altar familiar, vuelve a tu casa y siéntate con tus hijos. Siéntate allí y háblale la palabra. Está bien que jueguen, está bien que vean un video, está bien que vean un muñequito, está bien. Pero ¿y tu tiempo como padre? Dios mío, ¿hasta cuándo? Después no podemos venir a decir: oh Dios, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermano? ¿Habrá algún padre que quiera hoy, se da cuenta lo que el Espíritu está diciéndole? ¿Cuán importante es esta palabra? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y ora conmigo. Yo creo que es nuestra responsabilidad, Señor. Hay cosas que tú vas a hacer y que tú las has prometido, pero es nuestra responsabilidad traer la Biblia. Así como lo hizo Nehemías y trajo el libro, es hora de que tú traigas el libro a tu casa. Es hora de que tú abras el libro en tu casa. Es hora de que tú hables sobre el libro en tu casa. Habla de la palabra a tus hijos. Háblale, léele. Es bendición para ellos. Es santificación. La palabra tiene que ser escuchada, tiene que ser predicada, tiene que ser leída, tiene que ser aconsejada. Probablemente hay alguno que quiera orar hoy por sus hijos. Probablemente hay muchos padres que estén dispuestos a decir: ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar, yo sé que es difícil, yo sé, mira, todo el que ha sido padre sabe cuando el papá y la mamá tienen que correr, tienen que ir al deporte, sale de ahí, llévalo a la escuela. Yo sé lo que es eso, he tenido 2, tengo nietos. Sé lo que es tener la vida ocupada, yo lo sé. Pero también sé que soy responsable como padre, como anfitrión de mi casa, soy responsable como sacerdote de familia, soy la cabeza, soy al que Dios le va a pedir primeramente cuenta. Yo no quiero que mi esposa me empuje, yo quiero ser el hombre que llevo a mi esposa a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra ha sido predicada. Y sabemos que no hay nada ni nadie que pueda salirse de este lugar sin que haya escuchado tu palabra. Y así me quedo tranquilo, me puedo dormir, que yo sé que hoy la palabra fue soltada como el león y traerá resultado. Mi pregunta es: ¿quién acude a este reto? ¿Quién acude a este reto? ¿Quién dice: yo quiero que en mi casa se abra, yo quiero que en mi casa se abra el túnel donde la palabra pueda traerse? Yo quiero que en mi casa sea luz en medio de las tinieblas. Yo quiero que la palabra resplandezca en mi vida y en mi hogar. Si tú eres de esos, como yo, todo aquel
que sabe que la palabra de Dios es necesaria en su casa, levanta tu mano y dile: Señor, cuenta conmigo, bendice mi vida, por favor. Ayúdame en mi debilidad. Yo sé que necesito tu palabra. A veces, mira, Señor, mira nuestras manos, mira nuestros corazones, mira nuestra mente. Es difícil, Señor, es difícil, tú lo sabes. Tú lo sabes, cuántas luchas, cuántos problemas, pero hoy decido volverme a la palabra, hablarle a mis hijos, contemplar de que Cristo está transformando mi vida, darle testimonio con esa palabra a mis hijos. Cámbianos. Toma tiempo para hablarle de historias bíblicas. Toma tiempo para leerle sobre Jonás, sobre Abraham, sobre los patriarcas, sobre lo que Dios puede hacer con tus hijos. Dedica tiempo, dedica tiempo. No es solo trabajo. Trabajar es importante, pero no solo trabajo. Dile: Dios, cambia y transforma mi vida. Es probable que hoy Dios también tenga la misericordia por aquellos que puedan estarse alejando del reposo de Dios y se sienten tentados a abandonar el camino y volverse a su vida pasada como lo hacían o estaban haciendo los hebreos creyentes. Yo quiero decirte que hoy Dios también puede sostenerte de tu mano y decirte: es el momento de que te afirmes. Es el momento que te establezcas, es el momento que no vuelvas atrás, es el momento que te dejes guiar por la palabra, es el momento, mira, tómalo en serio a partir de esta hora y dile: Señor, por favor, yo no quiero volver atrás, yo no quiero ser hallado falto. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, toca a aquella persona que el corazón ha estado preparado para ser recibido a Cristo como entronado en su corazón. Transforma su vida, porque quizás con tu propia fuerza no has podido, pero el poder del Espíritu Santo toma esta palabra y te energiza. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo decimos amén, amén y amén.